Dios les bendiga una vez más, hermanos. Amén. Con gozo y alegría de mi parte estar en este lugar. Y muchas veces decimos lo mismo siempre, pero pocas veces lo mostramos. Pero decía el hermano de que nosotros a veces tenemos ya la cara que Dios nos dio y debemos de sentirnos contentos, hermanos, de que Dios nos ha hecho únicos. Amén. Dios nos ha hecho únicos y no debemos de tratar la manera de compararlos a nadie más. Pero sí debemos de vivir, ¿verdad? Tratar de imitar el gozo que tiene cada hermano, el gozo que mostraron, ¿verdad? Los que trabajaron en la obra del Señor, tanto fue el gozo así de que también dieron su vida, así como nuestro Señor Jesucristo la dio por nosotros. Siempre debemos de estar contentos y alegres, hermanos, especialmente cuando reconocemos de que Dios, pues, en su gran misericordia, nos da el privilegio de estar reunidos en este lugar. Gloria al Señor. Acompáñame, hermano, a la segunda carta de San Juan. La segunda carta de San Juan estamos estudiando y con la ayuda del Señor espero, hermanos, que hayamos ido aprendiendo, ¿verdad? Para mí ha sido de mucha bendición el estar estudiando esta carta, ya que hay muchas cosas que a veces, como repito, cuando leemos un poco a la carrera no las entendemos. Pero Dios nos va dando sabiduría siempre y cuando nosotros le pidamos en oración. Así es de que oramos, hermanos, pidámosle al Señor que en esta noche nos permita entender esta palabra. Padre, buen Dios que está en el cielo, Señor, gracias, Padre, te damos en esta hora, Señor, una vez más, por el privilegio, Padre, que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, queremos pedirte, Señor, que nos perdones, Señor, perdona, Padre, nuestras ofensas. Nosotros, Padre, venimos, Señor, delante de tu presencia con esos cánticos, Señor, sabiendo, Padre, que no tenemos nada, Señor, que debamos, Señor, o no tenemos nada, Señor, en contra de nadie, y creemos que nadie tiene nada en contra de nosotros, y al haber pedido el perdón, sentimos, Señor, en nuestro corazón la libertad de cantarte, y creemos de que tú has recibido, Señor, esos cánticos, porque venimos en el nombre de Jesús, delante de tu presencia. Ahora, Padre Santo, yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, que me ayudes, Señor, a interpretar tu palabra correctamente, para que sea siempre de edificación para cada uno de mis hermanos, como lo ha sido para mi vida, Señor, y que seas tú, Padre, guardándonos, Señor, de las falsas enseñanzas, que nos permita siempre, Señor bendito del cielo, predicar tu palabra en este lugar, Señor, no importa que sea criticado, no importa que sea, Señor, burlado, pero que no nos apartemos, Señor, que no caigamos en el emocionalismo o que no caigamos en el error de predicar una palabra que no ha sido la que tú has hablado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, en esta hora, yo te doy las gracias, Señor, y te pido, Padre, que nos bendigas de principio a fin en este servicio, Señor. Gracias, Padre del cielo. Amén. En la segunda carta, hermanos, leíamos el sábado pasado del versículo 4 al versículo 6. Y en esta noche vamos a leer del versículo 7 al versículo 13. Me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. A pesar, hermanos, de que solamente son 13 versículos, es un camino muy largo, ¿verdad? Porque lo que hemos estado aprendiendo es lo más básico. Si nosotros nos detenemos a meditar en la palabra del Señor, cada uno de los versículos nos lleva desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis. Entonces nos tomaría mucho tiempo
explicar, pero es verdad algo como una introducción para que nosotros tomemos a bien meditar en la palabra del Señor en nuestros hogares, ir a los versículos, a los pasajes bíblicos a los cuales nos guía, los cuales nosotros ya hemos leído para comprobar, y como decía, hermanos, que comprobemos de que es la palabra del Señor la que se nos ha hablado, porque caemos en un error si solamente nos quedamos con lo que escuchamos. Debemos de siempre meditar en la palabra del Señor. El primer sábado, hace 2 sábados atrás, aprendíamos que quién es la verdad acerca de Jesucristo, que Él es la verdad. Y aprendíamos también como la introducción que hizo el apóstol Juan, que él se introduce como el anciano y si dirige su carta, ¿verdad?, a la señora elegida, dice, lo cual figurativamente, como decía, hermanos, podemos pensar en una iglesia, y aprendíamos que nosotros debemos de permanecer en esa verdad. Eso es lo que el apóstol quería, ¿verdad?, y les exhortaba de que debíamos también nosotros, así como los recipientes de esta carta, los lectores de esa carta, y ahora que nosotros la leemos, también debemos de permanecer, como hemos leído, en la doctrina de Cristo, porque para eso es que nosotros hemos sido llamados. Ahora la exhortación es, como dice acá el subtítulo, que nosotros nos guardemos, ¿verdad? Debemos de guardarnos de los falsos maestros. Y cuando leemos en su primera carta, encontramos cómo estos falsos maestros habían estado causando problemas dentro de la iglesia, y falsos maestros que habían salido de los mismos, de entre los mismos creyentes, los mismos que supuestamente habían creído en la verdad, después se volvieron en contra de la verdad y comenzaron a atacarla. Y eso es lo que la exhortación acá, a partir del versículo 7, el apóstol Juan nos quiere dar, así como a los lectores quienes recibieron esta carta. El problema de los falsos maestros, como decía, no es algo nuevo, así como el mandamiento también, ¿verdad?, que aprendíamos, no es algo nuevo. El mandamiento era algo que venía desde el principio, y así también, ¿verdad?, este problema de los falsos maestros, como leía el hermano, habían personas que querían, ¿verdad?, profetizar y decían, Dios ha dicho esto cuando Dios no había hablado. Pero también nosotros hemos entendido cómo ha habido castigo para estas personas, ha habido corrección, disciplina. Ahora, ¿por qué el motivo de estos falsos maestros, verdad? Nosotros sabemos de que el motivo del apóstol para escribir esta carta, esta segunda carta, era porque algunos de esos engañadores de los cuales está hablando de los engañadores que, repito, venían saliendo de entre ellos mismos, supuestamente habían creído en la palabra del Señor, y estos ya estaban causando los problemas que he mencionado dentro de la iglesia, negando la deidad de Cristo, negando esa gran verdad. Ahora, nosotros como cristianos debemos de saber que nosotros vivimos en medio de la comunidad de fe, y es importante para nosotros permanecer en esa doctrina, la doctrina que Cristo nos dio, permanecer en esa verdad. Ellos atacaban esa verdad, ellos decían que Jesucristo no había venido en carne, y ese era el problema que estaba causando dentro de la iglesia, que muchos estaban siendo arrastrados por estas creencias. Ahora nosotros, ¿cómo podemos negar lo que nosotros hemos creído? Jesucristo vino a este mundo y vino a padecer para que nosotros tuviéramos la libertad para poder acercarnos, ¿verdad?, al Padre. Nosotros no podemos negar la deidad de Cristo, no podemos negar la humanidad de Cristo, la que hemos creído, la cual sabemos de que era necesaria que Él viniera en carne y que muriera en esa cruz, y Él tenía que pagar por nuestros pecados, porque de otra forma no habría otra ofrenda, que fue la única pues que se dio. No habría habido una ofrenda que nos pudiera, y nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Dios sabía eso y había determinado el plan de salvación desde un principio. Jesucristo tomó la naturaleza humana para completar ese plan de salvación que Dios había determinado desde un principio. Por eso es que nosotros no podemos, habiendo creído de que ya hemos sido salvos de esa ira, habiendo creído y hemos sido salvos no solamente de la ira venidera, sino también de tantos problemas que nosotros experimentábamos en nuestra vida, vivíamos en nuestra vida, hemos sido salvos. ¿Cómo nosotros podemos negar de que esa fue, ¿verdad?, lo que vino a completar ese plan que Dios pues había determinado desde un principio? Nosotros hemos creído verdaderamente en la palabra del Señor, y nosotros, por eso la exhortación es para nosotros también,
que nos guardemos de los falsos maestros, de aquellos que están hablando vanidades, que están hablando palabras, que dicen, ¿verdad?, revelaciones que supuestamente Dios les ha dado, cuando nosotros tenemos en nuestras manos las revelaciones que Dios ya nos ha dado por medio de su palabra, por las cuales nosotros hemos visto, según lo que hemos leído y lo que nosotros sabemos y creemos por medio de la fe. Nosotros creemos de que Dios, las revelaciones que ha dado se han ido cumpliendo y seguirán cumpliendo según el Señor ha determinado. Esto mismo es lo que se ve hoy en día, de acuerdo a las enseñanzas que estuvimos recibiendo recientemente, que nos daba nuestro hermano Oscar acerca de las diferentes sectas, diferentes religiones, ¿verdad?, que están dando una falsa enseñanza, y muchos de ellos niegan esta gran verdad de que Jesucristo sí vino en carne, que Jesucristo vino a este mundo en carne y que fue con un propósito. Fue el propósito de venir a entregar su vida para que nosotros como pecadores tuviéramos la oportunidad de acercarnos y tener esa reconciliación con nuestro Dios. Ahora nosotros, al haber creído eso, sabemos de que no podemos negar esta gran verdad. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, ahí atrásito, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice que ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de saber, y también la exhortación que nos hace el apóstol, a que nosotros probemos los espíritus. Porque de esa forma nosotros, cuando alguien viene con esa doctrina, como hemos leído, viene con esa doctrina a nuestra vida, y nosotros le decimos bienvenido, participamos de sus malas obras, las malas obras de negar esta gran verdad. Dice él que el mentiroso pues es el que niega, ¿verdad?, al Padre y al Hijo, o sea, el anticristo. Nosotros no podemos permitir de que tales espíritus entren a nuestra vida y empecemos a negar también nosotros, así como lo hacían en ese momento. Debemos de permanecer en la verdad y afirmar la verdad que hemos creído, de que Cristo sí vino en carne, se humanó para darnos esta libertad, para morir en esa cruz, sufrir lo que ya estaba determinado, pero con el propósito de que nosotros no sufriéramos lo que Él sufrió, lo que Él pagó en esas horas de martirio. Ahora nosotros no tenemos que sufrir, porque el Señor nos ha dado esa libertad, y ese fue el propósito con el cual vino Él a este mundo. Ahora, hablando un poco, ¿verdad?, dice acá en el capítulo 4, de Primera de Juan, dice el Espíritu de Dios, el subtítulo que tiene, y el Espíritu del Anticristo. Debemos de saber nosotros y aprender a hacer la diferencia. Ya hemos leído, hermanos, de que todo aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese tiene el Espíritu del Anticristo. Ahora, ¿qué dice acá? Dice, amados, no creáis a todo espíritu, dice el versículo 1 del capítulo 4, en Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué espíritu puede estar controlando a las personas que están negando esta verdad de la humanidad de Cristo? Solamente el espíritu del anticristo. El apóstol Juan, ¿verdad?, ha hecho esta advertencia de que nosotros probemos los espíritus, de que nosotros probemos los espíritus y que nosotros no nos dejemos engañar por las falsas enseñanzas que pueden venir a nuestra vida. Esto es lo que nosotros debemos de saber siempre, que el que rechaza esta gran verdad, el que rechaza a Jesucristo, está rechazando toda esperanza de tener esa reconciliación con nuestro Dios. Está rechazando toda esperanza de vida eterna, está rechazando la posibilidad de acercarse a Dios y que Dios pueda escuchar las oraciones, escuchar el clamor, cuando nosotros sabemos y hemos comprobado que como hijos de Dios, Dios nos escucha. Entonces, cuando nosotros rechazamos, si nosotros
rechazamos esta gran verdad. Muchas veces no lo hacemos con nuestras palabras, pero con nuestros hechos. Debemos de vivir una vida íntegra delante de nuestro Dios. Siempre debemos de tratar de mantenernos viviendo íntegramente delante de nuestro Dios, porque mientras otros están rechazando esta gran regalo que Dios está dando, todos aquellos que están recibiendo esta gran verdad que es Jesucristo, están recibiendo a Dios mismo por causa del Espíritu que Dios le da a uno cuando uno recibe a Jesucristo. Dijo el Señor de que Él vendría con el Padre a hacer morada en nosotros, a morar en nosotros. Por eso nosotros debemos de sentirnos confiados. Ahora, la advertencia, hermanos, sabemos de que viene por medio de esta carta y está dirigida a la señora elegida, como dice en el principio, pero nosotros debemos de tener bien claro de que nosotros como iglesia, esta advertencia es para nosotros, y el llamarle la señora elegida tal vez sería para ocultar el nombre de una iglesia local o un grupo de cristianos en la comunidad, ¿verdad?, de cristianos que había en ese tiempo por alguna razón. Pero él está advirtiendo a esta señora o a la iglesia y a toda su casa, que serían los miembros. En nuestro caso pues sería a nuestra iglesia. La advertencia viene a nosotros de que nosotros siempre confesemos esta gran verdad, porque nosotros sabemos que ese es lo único que nos ha traído esa esperanza de vida eterna, y eso es lo que nos ha traído, ¿verdad?, ya confirmado en nuestra vida, de que nosotros ya hemos sido reconciliados con Dios, y ahora tenemos esa paz para con Dios, como dicen Romanos, ¿verdad?, que nosotros tenemos paz para con Dios y hemos sido justificados solamente por la fe, porque nosotros creemos en la palabra del Señor. Por eso la advertencia es para nosotros como iglesia que somos, que el trabajo, ¿verdad?, de estos falsos maestros que habían salido era solamente causar problemas, y eso es lo que está causando los problemas aún dentro de las comunidades cristianas, de los que han caído en la palabra del Señor, tal vez porque se han, ¿verdad?, revuelto, han tenido una comunión con estos falsos maestros, con estas falsas religiones. Tal ha sido el caso de que algunos han salido de las iglesias, han dejado la verdad y han seguido estas enseñanzas falsas, sin darse cuenta de que las falsas enseñanzas que están dando amenazan el crecimiento espiritual en la vida de cada uno de aquellos que han creído. Están amenazando el crecimiento espiritual y aún más la esperanza de recibir las promesas eternas que se le han dado a todo aquel que ha creído en la palabra del Señor. Porque nosotros hemos recibido esperanzas. Por eso la palabra dice de que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos de recibir ese galardón completo. Nosotros hemos recibido promesas de parte de nuestro Dios, y son promesas que las hemos comenzado a vivir desde el momento que nosotros creímos en el unigénito Hijo de Dios. Esas promesas son nuestras, y nosotros por eso debemos de cuidarnos, hermanos, de esta falsa enseñanza o la falsa doctrina que pueden venir en nuestra vida. Ahora, al enfrentarse a ese peligro, esta iglesia a la que se le estaba haciendo la exhortación, ¿verdad?, el apóstol quiere dejar bien en claro esa advertencia, que la única manera segura de huir a la situación a la cual estaban viviendo era no relacionarse con estos falsos maestros. Porque, como ha explicado el hermano Emilio, nosotros a veces por falta del estudio, si nos encontramos con personas de ciertas religiones, nos quedamos pachitos, y es fácil tal vez de que nos envuelvan si nosotros, ¿verdad?, nos estamos involucrando a escuchar las falsas enseñanzas que están dando. Nosotros debemos de huir a esas falsas enseñanzas, y debemos de siempre leer la palabra del Señor, meditar en ella, para poder nosotros defender esa fe que tenemos nosotros, la verdad que hemos creído. Es una como exhortación, pues, que rotundamente no debe haber una relación o una comunión con estos falsos maestros que enseñan, que han torcido la Escritura, que han torcido la doctrina de Cristo y están enseñando a su propia manera, pero el final siempre es llevar a todo aquel que los escucha a negar la deidad de Cristo o la humanidad de Cristo, que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, y que vino a este mundo a dar su vida para que nosotros los creyentes tuviéramos esa oportunidad. ¿Y por qué es que el apóstol, ¿verdad?, le da esta advertencia a esta iglesia o a esta señora, como él, ¿verdad?, se dirige a la señora elegida? Ahora, vuelvo, hermano, y lo he dicho, la advertencia es para nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor,
hoy en día esta palabra es para nosotros. Y esta es la palabra que nos va a ir edificando para que nosotros caminemos por el camino correcto. Esta es la palabra que nos va a llevar por el camino correcto. ¿Cuál era, verdad, la razón que daba esta advertencia? Si volvemos ahí, ya para entrar en el tema, hermanos, en 2 de Juan, el versículo 7, dice acá que la advertencia era porque muchos engañadores han salido por el mundo, dice, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, porque muchos engañadores, como dice acá, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿En qué parte del mundo es que no hay una religión que está enseñando la falsa doctrina? ¿En qué parte del mundo es que no se está enseñando una doctrina que va en contra de la voluntad de Dios, que va en contra de la verdad del Evangelio y por lo consiguiente va en contra del mensaje que Jesucristo nos trajo? Dice que porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ahora, ¿de dónde salieron estos engañadores? Si nosotros hemos puesto atención, sabemos de que estos engañadores salieron de en medio de los creyentes. Y esta exhortación que está haciendo el apóstol Juan, no solamente él la hace, sino también el apóstol Pablo hace esta misma exhortación, en la cual vamos a ver acá en las Escrituras. Cuando vemos, si volvemos a 1 de Juan, vemos acá que nos dice en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, versículo 19, hablando del anticristo, dice el versículo 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, nosotros cuando estaba estudiando esto, hermanos, yo he visto, bueno, se han mencionado las críticas que han venido sobre la iglesia, especialmente sobre el pastor, acerca de la palabra que se está enseñando. De la palabra que se está enseñando, y lo único que yo he podido llegar a entender, y por eso digo que es importante que nosotros escudriñemos las Escrituras y no nos quedemos solamente con lo que oímos, de que siempre se ha estado predicando la palabra del Señor. ¿Y qué ha pasado, hermano? A lo largo de que nosotros hemos ido caminando en estos 7 años que llevamos como iglesia, muchos han salido de la iglesia. Muchos han salido de la iglesia y, como repito, no atacan la verdad con sus palabras directamente, pero la atacan con sus hechos. ¿Por qué? Porque han abandonado la iglesia y han abandonado aquella verdad que se les estaba predicando. Y las críticas son porque la verdad, como aprendíamos el sábado pasado, la verdad hiere. La verdad es la que nos incomoda, y la verdad es la que nos hace sentir ese dentro de nosotros, según nosotros estamos caminando espiritualmente delante de nuestro Dios. Salieron de nosotros, dice, ellos salieron de entre los mismos creyentes, y debemos, hermanos, tomar en cuenta que no solo el apóstol Juan, como decía, hace esta advertencia, sino también el apóstol Pablo también hizo esta misma advertencia sobre los falsos maestros cuando él estaba dando su discurso de despedida, cuando dice acá, ¿verdad? Él mismo afirma que estos falsos maestros saldrían de entre los creyentes, que se levantarían de entre los mismos creyentes. Dice acá en el capítulo 20 del libro de Hechos, en el capítulo 20 del libro de Hechos, si leemos del versículo 29, dice, cuando el apóstol Pablo estaba dando su despedida en este lugar de Mileto, dice, por el versículo 29 del capítulo 20 del libro de Hechos, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablasen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice, acordándoos, porque por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Cuando vemos, hermanos, acá que dice en el versículo 30, lo que había mencionado, de que el apóstol hace la exhortación y dice que de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Como repito, las cosas perversas que nosotros escuchamos hoy en día
muchas veces van a venir con sutileza y no van a venir directamente con malas palabras ni cosas, ¿verdad?, que ofendan, sino son cosas que van en contra de la verdad que nosotros estamos predicando. Por eso dice que se levantarían, dice, esos hombres que hablarían cosas perversas para arrastrar así a los mismos discípulos. Nosotros debemos de estar siempre despiertos, siempre debemos de estar velando en la palabra del Señor para que nosotros no seamos arrastrados, porque nosotros al haber creído en la palabra del Señor llegamos a ser discípulos de nuestro Señor y debemos de mantenerlos siempre despiertos. También sabemos de que nuestro Señor Jesucristo hizo la misma advertencia en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 24. El Señor dijo que se levantaría, dijo, el anticristo, que vendrían falsos profetas, falsos maestros, que vendrían hablando y haciendo grandes prodigios, que engañarían aún también a los escogidos. Ahora nosotros, hermanos, habiendo sido escogidos y creyendo en esa palabra de que hemos sido escogidos y que ya hemos empezado a ver el poder de Dios glorificándose en nuestra vida, nosotros debemos de creer en esa palabra y vivir siempre, como repito, despiertos, velando y siempre meditando en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que nos va a revelar esas verdades a las cuales nosotros debemos de apegarnos para poder apartarnos de estos falsos maestros que estaban engañando o causando problemas en la iglesia. Una de las pruebas, ¿verdad?, que nosotros podemos mencionar de lo que nuestro Señor Jesucristo mencionó en el versículo 24, capítulo 24 del libro de San Mateo, es la historia. Dijo que vendrían, ¿verdad?, estas personas vendrían haciendo grandes prodigios, engañando a las personas. Y el ejemplo que nosotros podemos tomar lo encontramos en el libro de Hechos también, en el capítulo 8. Habla acerca de este hombre, Simón el mago. Si hemos leído esa historia, sabemos de que este hombre venía engañando. Dice la palabra de que estaba la gente atónita con sus actos de magia que él hacía, y él dice que lo miraban, pues desde el más pequeño hasta el más grande lo miraban a él, y él estaba haciendo con estas artes de magia, confundiendo a la gente, y estaba haciéndose pasar, dice la palabra, por algún grande. Pero ¿cómo fue la situación cuando vino Felipe predicando el evangelio a este lugar de Samaria? En el capítulo 8, versículo 9. Versículo 9 dice que había un hombre llamado, hermano, si usted busca cuando tenga tiempo, se anota en el capítulo 24, versículo 24 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo habló de estas personas y dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, se refería a Samaria, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad por vosotros, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Cuando hablamos acerca de los engaños, dice que con sus artes mágicas estaba engañando a esta persona. O sea que esto significa, ¿verdad? Y que nosotros, hermanos, no debemos de aferrarnos. Él supuestamente creyó en el Evangelio y al final de esta lectura que di, yo creo que sí había creído en el Evangelio por las palabras las cuales voy a mencionar. El hecho de que nosotros estemos como este hombre, decía haber creído en el Evangelio, decía haber creído en el Evangelio, y eso, ¿verdad?, significa de que el ser miembros activos de una iglesia, así como nosotros lo estamos siendo. Él estaba siempre con ellos, dice, miraba los milagros y miraba aquellos grandes prodigios que hacía. Ellos estaban viendo aquellos milagros. Simón estaba viendo aquellos milagros que hacían los apóstoles. Ahora nosotros, hermanos, hemos visto lo que Dios ha hecho en medio de nuestras vidas. Hemos visto también. Pero el hecho de que nosotros, como este hombre estaba dentro de la iglesia, debemos de entender de que el hecho de que nosotros seamos miembros activos de una iglesia no es ninguna garantía de que nosotros tengamos la salvación. No es ninguna garantía de que nosotros tengamos la salvación, porque no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La palabra dice de que cuando recibieron el Evangelio, cuando recibieron la palabra de Dios, hombres y mujeres se bautizaban. Y aún este hombre creyó, dice. Aún este hombre creyó. Por eso nosotros, hermanos, al haber creído en la palabra, debemos de mantenernos y seguir y no tener esos pensamientos perversos como los tuvo, ¿verdad?, este Simón el mago, de pensar de que el don de Dios se puede obtener por medio de obras, que se puede obtener por medio de dinero, se puede obtener por ningún tipo de nada. Nosotros no podemos ofrecer ni podemos tener nada. La palabra es clara y dice que todo aquel que crea en la palabra del Señor, ese ha sido salvo. Y nosotros hemos creído en la palabra del Señor. Por eso, hermanos, debemos de cuidarnos nosotros de aparentar dentro de la iglesia. Debemos de ser fieles al Señor, debemos de mantener una vida íntegra delante de nuestro Dios, porque ¿cuántos vemos hoy en día dentro de las iglesias? ¿Cuántos vemos de que están aparentando dentro de la iglesia? Porque si vemos, hay diferentes, comenzando, bueno, estamos hablando acerca de los falsos maestros, de los cuales nosotros debemos de cuidarnos. Ahora, ¿por qué debemos de cuidarnos? Porque dice que de las mismas congregaciones se levantarían. Cuando vemos dentro de las iglesias, hay muchas personas que están viviendo la vida como la vida que tenía este Simón el mago. Muchos están sirviendo, están en diferentes privilegios, pero ¿qué es lo que pasa después de que están sirviendo los privilegios? No importa cuál sea el privilegio que esté prestando, el servicio que esté prestando dentro de una iglesia. Un privilegio podría ser desde el que recibe las personas en la puerta, podría ser de la apertura, podría ser de la alabanza, podría ser de los predicadores. No debe haber nada a quien nosotros debemos de aferrarnos y creer que solamente porque dicen, verdad, estamos contentos de estar en este lugar, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha traído en la misericordia de Dios, estoy contento de estar en este lugar, y decimos, como decía este hombre, este es el gran poder de Dios. Pero ¿qué pasa cuando después de unos días no se miran en la iglesia? Solamente se ven el día que sirven en la iglesia, pero los días de oración muchas veces no se presentan. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros, como cristianos que somos y como la lucha que llevamos tratando de vivir el Evangelio, hacemos observaciones en personas que no están luchando, pero se hacen pasar como cristianos dentro de la iglesia, como que han creído, como este hombre lo hacía. Ahora, ¿quiénes están viendo aquello que están sirviendo? ¿Quiénes están viendo, si no desde el más pequeño hasta el más grande de los que estamos dentro de la congregación? Todos estamos viendo. Dice que este hombre, cuando engañaba a la gente, todos le prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande. Y es lo mismo que sucede dentro de las iglesias, porque la congregación está atenta a lo que se les está hablando. Por eso es que nosotros nos enfocamos en predicar lo que es la palabra del Señor, porque al igual, ¿verdad?, que este personaje, Simón, estaba engañando a las personas, nosotros no podemos caer en eso.
No podemos, debemos de predicar la palabra del Señor. Las apariencias son bonitas, las apariencias son atractivas y las apariencias son agradables, pero también esa es una forma que tiene el enemigo para introducirse dentro de las congregaciones. Esa es una forma que tiene el enemigo para introducirse dentro de las congregaciones y lo hace con sutileza y buscando la popularidad. Por eso es que hay, como repito, las apariencias muchas veces nos pueden engañar y nosotros, el apóstol nos ha hecho una exhortación de que nosotros probemos los espíritus. Probemos los espíritus si en verdad son de Dios o son del anticristo. Por eso nosotros siempre debemos de, como dice 1 de Pedro capítulo 5, dice que nosotros debemos ser ejemplos y debemos de cuidar de la ley del Señor. Todos aquellos que tenemos un privilegio acá dentro de la iglesia debemos de mantenernos firmes, luchar por mantener no solamente el privilegio, sino mantener la integridad delante de Dios, mostrando de esa manera, mostrando nuestra fidelidad, asistiendo a los servicios, asistiendo fielmente a la obra o al privilegio que Dios nos haya puesto. Nosotros como líderes estamos al frente, debemos de ser ejemplo y cuidar de la ley del Señor, porque el hecho de entrar a una iglesia y mostrar ya sea emocionalismo, mostrar algún entusiasmo, mostrar muchas veces las personas así abiertamente muestran también una indiferencia o una oposición al Evangelio. Todo eso puede ser enmascarado para el agrado de las personas que están afuera, porque muchas veces queremos, ¿verdad?, aparentar y asistimos a la iglesia, entramos a la iglesia y vivimos una vida de cristianos solamente cuando estamos dentro de la iglesia, pero también cuando salimos afuera queremos agradar a aquellos que están afuera. Nosotros debemos de saber de que la congregación tal vez puede ser engañada con la máscara que nos podemos poner para venir a la iglesia. La congregación puede ser engañada, pero no debemos olvidar de que Dios es omnisciente, que Él conoce nuestros corazones, que Dios es omnisciente y que Dios no puede ser burlado. Simón había creído, lo cual hace una diferencia entre los falsos maestros, los falsos cristianos de hoy en día. Porque decía que él había creído, porque él tuvo temor cuando el apóstol Pedro le hizo la exhortación, cuando le dijo que su dinero pereciera con él, porque estaba en una prisión de amargura. El apóstol le hizo la exhortación y dice acá de que él les pidió a ellos que oraran. O sea, él mostró su temor. Él creía en la palabra de Dios, él creía en el castigo que le podía venir. Por eso el apóstol Juan dice, ¿verdad?, que los falsos maestros se han revelado. Hoy en día no hay temor, hermanos, y eso es lo que se está viendo. Por eso es que se puede ver con claridad la falsedad de aquellos que están caminando. Como decía este hombre, porque yo sí creo que él había creído desde un principio, tuvo un mal pensamiento en su corazón, lo expresó, pero al ser exhortado, al ser mostrado aquel afecto de amor del cual hablábamos, que dice el capítulo 27, versículo 5 de Proverbios, que más vale la reprensión manifiesta que el amor oculto. El amor le fue mostrado y se le hizo la reprensión y él de que se arrepintiera, y él mostró su arrepentimiento pidiéndole a los apóstoles que oraran por él para que nada de esto le aconteciera. Ahora los falsos maestros, ¿verdad?, han revelado su oposición, no solamente saliendo, sino en la forma que salieron. Como dije al principio, de acá de la iglesia se han ido muchos y han ido hablando cosas, como dice la palabra, cosas perversas, tal vez no con malas palabras, pero sí llevando la contraria a lo que es la palabra del Señor, porque salieron a oponerse a la palabra del verdadero evangelio, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Su salida fue no solamente, ¿verdad?, una renunciación a lo que es la iglesia, sino al mensaje de la verdad. El mensaje que se está predicando siempre dentro de la iglesia, tal como lo hizo Judas, porque Judas sabemos de que después, ¿verdad?, cuando estaba en aquella cena, él en San Juan capítulo 13, versículo 30, dice de que él, después de haber tomado el bocado, él se levantó y salió. Cuando ya era de noche,
Sabemos de que es lo que el hombre hace hoy en día, que el Señor ama más las tinieblas que la luz. Ahora, en segunda de Juan, ¿dónde estamos? Segunda de Juan, versículo 7. Hemos visto cómo muchos engañadores dice han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. De manera que estos que salieron son los que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y lo he dicho, no lo hacen con su palabra, pero lo hacen con sus hechos. Cuando vemos el estilo de vida que llevan, cuando vemos aquello que no buscan hacer la lucha por continuar siguiendo en lo que Dios demanda, la obediencia, el amor al prójimo, el amor a la congregación, el amor a la iglesia. Porque como Juan, ¿verdad?, lo ha dicho, lo que leíamos en el principio, en el capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conocer los espíritus, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne, ese espíritu es de Dios. Si nosotros cuando nosotros confesamos que Jesús ha venido en carne, el Evangelio es distinguido entre el error de estos falsos maestros. Es distinguido. Quienes dicen, ¿verdad?, aún hoy en día, como en los tiempos de antes, y directamente se refería a una secta religiosa, ¿verdad?, de los gnósticos, que negaban esta gran verdad, y aún hoy en día también se está negando esta verdad en muchas religiones, que Jesucristo no ha venido en carne, que Jesucristo no era realmente humano. Pero nosotros sabemos de que de no haber sido de esa manera, nosotros no hubiéramos tenido ninguna oportunidad. Nosotros no hubiéramos tenido ni una oportunidad de reconciliarnos con nuestro Dios, de encontrar ese perdón que ha venido a nuestra vida. Y todo ha sido claro desde el principio, porque nosotros hemos visto, hermanos, hemos visto cómo se ha dado, ¿verdad? Y hemos leído cómo la introducción que se dio de nuestro Señor Jesucristo al mundo, también las fechas que marchan, y así también, ¿verdad?, las obras y las obras y las ocasiones que han ido surgiendo a través, ¿verdad?, de la historia que nosotros leemos en la Biblia. Ahora, todo esto indica que la humanidad de Cristo era esencial, era algo esencial y que era necesaria si Él tenía que morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestras rebeliones. Era necesario de que Jesucristo viniera en carne. De manera que nosotros sí podemos afirmar y decir de que nosotros hemos creído que Jesucristo vino, y que vino para darnos vida, para darnos paz, para darnos esa vida eterna, y para darnos esa seguridad que nosotros tenemos estando en Cristo, de que nosotros alcanzaremos esas promesas. Debemos de apartarnos siempre de los falsos maestros, de los cuales está hablando, que son engañadores y tienen el espíritu del anticristo. Hemos hablado acerca del anticristo ahora, pero podemos también mencionar, hermanos, en primera de Juan, capítulo 2, ahí atrásito, si vemos en primera de Juan, capítulo 2, leímos en el versículo 19, que decía que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora en el versículo 18, dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hemos visto nosotros, hermanos, hemos visto cómo, según la exhortación que nos está dando, y el apóstol siempre expresa esa palabra que leímos, él les dice hijitos, dice. Ahora con esto el apóstol Juan, cuando dice, ¿verdad?, que es el último tiempo, el apóstol Juan no está tratando, ¿verdad?, de llevar la contraria a ciertos pasajes de la Biblia, ni está tratando de llenar, ¿verdad?, su deseo de conocer cuáles son los últimos tiempos que el Padre, ¿verdad?, ha puesto, o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, como leemos también en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 7, al decir que son los últimos tiempos. El apóstol quiere, ¿verdad?, quiere generalizar o caracterizar lo que es todo el tiempo. Cuando habla del último tiempo, está hablando o generalizando
de todo lo que es el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Nosotros, hermanos, estamos en una esperanza y vivimos esperando que nuestro Señor se manifieste. Ahora no importa qué tan largo sea el tiempo que nosotros, ¿verdad?, esperemos. Puede ser mucho tiempo y se puede alargar aún más conforme al tiempo de los calendarios, pero nosotros lo que sí debemos de tener bien en claro que es una verdad, que el tiempo está cerca. El tiempo está cerca y nosotros, ¿por qué, hermanos, nosotros no debemos de aferrarnos y a lo largo que se pueda extender este tiempo conforme a los calendarios? Porque el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. Y la palabra nos enseña que para Dios un día es como 1000 años. La palabra nos enseña que sí, para Dios el tiempo pues es algo que nosotros no podemos, ¿verdad?, ni siquiera discernir. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto y nosotros somos bienaventurados, según lo que la palabra nos enseña, conforme a la esperanza que nosotros tenemos. Conforme a la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. En el versículo 3 habla de la bienaventuranza que nosotros tenemos. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelve a afirmar el apóstol Juan, el tiempo está cerca, está hablando de que el tiempo está cerca. ¿Y cuál era la razón que el apóstol tenía para poder decir estas palabras? Es la misma revelación que dice acá de que Jesucristo le había dado. Cuando lee del versículo 1, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esta es la revelación que Dios le había dado al apóstol Juan para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y eso es lo que decía, hermanos, si nosotros creemos en estas palabras, si nosotros creemos en el testimonio que Él ha dado, somos bienaventurados, como dice el versículo 3, que son bienaventurados aquellos que leen y oyen las palabras que están escritas en esta profecía. Pero no solo eso, hermanos, sino también encontramos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, encontramos esta afirmación que dice que el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente: vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, dice. ¿Para qué? Dice el amén. ¿Para qué nosotros también deberíamos de tener esa petición? Debemos de clamar porque nuestro Señor se manifieste. ¿Y para qué? Para que todas las promesas de Dios sean cumplidas. Para que todas las promesas de Dios sean cumplidas en todos aquellos que han creído. Sabemos de que, como ha dicho el apóstol Juan, el anticristo viene. Y esta es la predicción, ¿verdad?, que se ha visto comúnmente con distinción a través de toda la historia. Con distinción se ha visto como muchos anticristos han surgido a través de la historia, muchos que han negado la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Pero todo esto, ¿verdad?, debemos de saber de que tenía que suceder, y que esto ha surgido y será seguido, ¿verdad?, por el último anticristo que vendrá al final. Porque sabemos de que vendrá el espíritu engañador, vendrá al final el anticristo, el cual se manifestará, el cual dice la palabra de que es el hijo de perdición, el inicuo, dice. ¿Por cuál es el consejo, hermanos, que nosotros, verdad? Por eso es que nosotros, hermanos, debemos de mantener el consejo que Juan nos da a nosotros como creyentes. Debemos de mantener ese consejo en nuestra vida y debemos de aferrarnos a lo que la palabra del Señor nos dice. Por ejemplo, en 2 de Tesalónica,
en la segunda carta a los tesalonicenses, y el capítulo 2. En el capítulo 2, esto nos habla acerca de las dos bestias, la cual representa al anticristo, lo cual nosotros debemos, como repito, creer en esta palabra, la cual pues son las profecías que se han dado, ¿verdad? Y esto nos habla acerca de esas dos bestias. Dice, perdón hermanos, me adelanté un poquito, esto nos está hablando a nosotros el consejo que nos está dando el apóstol Pablo por medio de esta carta. Cuando leemos del versículo 11 del capítulo 2 en segunda de Tesalonicenses, encontramos este consejo. Por esto Dios envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira, dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, hablando de aquellos que no han creído y aquellos que están predicando una verdad, una falsa enseñanza. Ahora, el consejo para nosotros, hermanos, esto era para los que no han creído en esa verdad. Ahora en el capítulo 2, cuando leemos del versículo 3 en adelante, dice el consejo para nosotros que nadie nos engañe, que nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice acá, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, ese es el consejo que el apóstol nos está dando. Lo que quería leerles, hermanos, acerca de la predicción que el apóstol ha hablado, está en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 11 al 18, pero vamos a seguir avanzando, hermanos. Esto habla acerca de las dos bestias, habla acerca de la bestia que fue herida con la espada y que fue sanada, y que también esta misma bestia, a la segunda bestia le dio el poder para que pudiera engañar también, ¿verdad? Pudiera engañar a las personas y hicieran de que le dieran culto, a la imagen. Incluso hizo de que la imagen también hablara, la imagen que se le había hecho. Cuando vemos el capítulo 13, versículo 11 al 18, dice acá el apóstol Juan: después vi otra bestia, dice, que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, dice,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca en el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice el apóstol: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El consejo que hemos recibido nosotros, hermanos, para que en 2 de Tesalónica, para que nosotros nos apeguemos a lo que es la verdad y no caigamos, ¿verdad?, en ese error, no caigamos en el error y buscar adorar imágenes. Debemos de apegarnos a la palabra del Señor, porque de alguna manera el apóstol Juan, ¿verdad?, tal vez solo está haciendo referencia a los falsos maestros que en su momento que escribió esta carta estaban causando problemas, que estaban afectando a la iglesia, tal como lo ha dicho en el capítulo 2, versículo 22 de Primera de Juan, ¿verdad?, cuando habla del anticristo, que dice que quién es el mentiroso sino el que niega que Jesucristo, que Jesús es el Cristo, y este dice es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, el que niega al Padre y al Hijo también, ¿verdad? Si nosotros recordamos lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, dice que la diferencia que nosotros debemos de hacer, que todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La diferencia que nosotros debemos de hacer entre los espíritus, como nosotros debemos de probar los espíritus, del cual, ¿verdad?, dice, y este es el espíritu del anticristo, el que niega que Jesucristo ha venido en la carne, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ahora ya está operando en ciertas personas que están llevando, ¿verdad?, falsas enseñanzas. Ahora, ¿cuál es el consejo, hermanos, también que nosotros debemos de tomar de parte del apóstol Juan en la carta que nosotros hemos tomado, para ir ya terminando, hermanos, en 2 de Juan? El consejo que nosotros debemos tomar, hemos leído en el versículo 7 acerca de los engañadores, acerca del anticristo y también, ¿verdad?, del último tiempo. Dice acá el consejo que nos da el apóstol Juan en su segunda carta, en el versículo 8, dice: mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Por eso nosotros debemos de permanecer, hermano, en la doctrina de Cristo. Ahora dice: si alguno viniese a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Debemos, hermanos, nosotros siempre rechazar cuando vienen estas falsas enseñanzas a nuestra vida. Dice la palabra de que no le debemos de recibir en casa, ni le debemos de decir bienvenido al que trae una doctrina diferente a la doctrina que Jesucristo nos ha traído. Ahora, esta medida, hermanos, tan estricta que nos da el apóstol, que nosotros no recibamos ni le digamos bienvenida, es totalmente diferente a la exhortación que hace en su tercera carta, cuando leemos del versículo 5 y sabemos de qué está hablando esta exhortación, haciendo, ¿verdad?, un elogio prácticamente. Cuando leemos en su tercera carta, del versículo 5 al versículo 8, dice: la tercera carta del versículo 5 dice un elogio a la hospitalidad de este hombre llamado Gayo. Dice: amado, dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Ahora, nosotros, hermanos, vemos cómo hay un contraste en la exhortación a nosotros, que los que vengan con una falsa doctrina no debemos de recibirnos ni decirles bienvenidos, pero sí debemos, ¿verdad?, recibir bien a aquellos que traen el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de la verdad. Y en el versículo 12 de 2 de Juan
dice el apóstol, tengo muchas cosas que he escrito, dice, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. El apóstol sabía de que ningún papel con tinta, ninguna carta, ¿verdad?, tendría el mismo afecto, ni sustituiría, no podría sustituir con eso el afecto y el compañerismo que se experimenta en la familia de Cristo. Así personalmente nosotros hemos experimentado eso cuando nosotros, hermanos, nos reunimos, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos. Ahora, la esperanza del apóstol, como hemos visto acá, y el deseo que él tenía era compartir con los lectores de su carta el mutuo amor y afecto que solamente se puede experimentar en persona. Y como repito, hermanos, es una vida triste y miserable, puedo decirlo yo porque yo lo viví en un tiempo aparentando. Es una vida triste y miserable el fingir un gozo y alegría cuando estamos congregados, hermanos, mas ahora yo siento de que sí es un gozo real y hay alegría en mi vida, y eso es lo que el apóstol pues quiere dar a entender, que nada puede sustituir eso. Con nada podemos sustituir el gozo y la alegría, como lo dice el Salmo, que dice que mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El apóstol sabía eso y nosotros también lo sabemos, hermanos. Ahora cuando vemos acá ya el final de la carta, dice que los hijos de tu hermana, dice la elegida, te saludan, dice amén. El apóstol Juan cierra su carta, hermanos, dando saludos, y si vemos acá y notamos, este saludo va dirigido de una comunidad cristiana a otra. Obviamente pues esto era algo, ¿verdad?, que compartían, una práctica que compartían comúnmente, y lo podemos ver a través de todas las cartas apostólicas, ¿verdad? De la misma manera nosotros, como parte de la iglesia de Jesucristo y la comunidad cristiana que somos, debemos de recordar, hermanos, siempre el amor, la paz y sobre todo la verdad que conforma la unidad dentro de la iglesia, la unidad dentro de la comunidad cristiana que ha creído verdaderamente en el Señor y que ha confesado que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que ha confesado que Jesucristo ha venido en carne y que vino con ese propósito de venir a pagar, a sufrir en esa cruz para darnos esa libertad, para que nosotros nos mantuviéramos siempre con esa libertad, fieles y viviendo una vida íntegramente delante de su palabra, delante de su presencia. Esta es la verdad, y la única verdad de Jesucristo. Debemos de apegarnos a esa verdad. Y bueno, hermanos, como digo, la carta, como leímos al principio, va dirigida a la señora, dice, a la señora elegida. Y acá lo que dice en el versículo 13, que los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan, dice. O sea que estamos hablando de los hijos, o sea, hay dos elegidas. La elegida es la iglesia. La elegida es la iglesia, y nosotros, como parte de la iglesia que somos hijos también, y somos miembros de la iglesia, somos hijos, dice de tu hermana, la elegida. O sea que la hermana que es elegida es la hermana a la elegida. Un poco confuso, hermanos, pero lo que quiere dejar bien en claro, o que debemos de tener bien en claro, es que debemos de tomarlo figurativamente, de que la carta fue escrita directamente para nuestra iglesia hoy en día. Debemos de tomarla para nosotros y tomar esta exhortación, consejos, para mantenernos siempre caminando, apartados de los falsos maestros y caminando en la verdad que es Cristo Jesús. Ahora, hermanos, vamos a orar. Me pasé un poquito, pero quería terminar estos versículos. Oramos, hermanos, demos gracias siempre al Señor por su palabra, y le pedimos al Señor que nos siga, hermanos, siempre Él guardando de esta falsa enseñanza. Meditemos y leamos la palabra del Señor, y debemos de ir versículo por versículo, porque de esa manera nosotros vamos a ir entendiendo mejor y vamos a poner en práctica esta palabra en nuestra vida, para que ya no vivamos, ¿verdad?, una vida conforme a los que viven, ¿verdad?, una vida enmascarada, una vida en apariencia, sino viviendo una vida definitivamente íntegra delante de Dios, sabiendo de que somos parte de la iglesia de la elegida. Así de que oramos, hermanos. Padre, buen Dios, estás en el cielo. Señor, gracias, Padre, te doy en esta hora por tu bondad, tu misericordia, Señor, con la cual, Padre, me has permitido, Padre, estar en este lugar, Señor. Yo te pido, Padre amado, que esta palabra, Señor, sea
quedándose, Señor, en nuestros corazones. Y no solamente, Señor bendito, la palabra que hemos escuchado, sino, Señor, que haya el deseo en nuestra vida de escudriñar, Señor, tu palabra, Señor, para poder, Señor, confirmar y verificar, Señor, y así, Padre, también, Señor, hacer, Señor, esa diferencia y poder probar los espíritus, Señor bendito del cielo, el verdadero espíritu que confiesa, Señor, que tu Hijo amado, Señor, vino, Padre, se humanó, Señor, y vino, Padre, a sufrir y a pagar, Señor, en esa cruz por nuestras rebeliones, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido creer, Señor, en esa gran verdad. Gracias por ayudarnos cada día, Señor, a defender, Señor, esa verdad. Ayúdanos cada día, Señor. Guárdanos, Padre, de la falsa enseñanza, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.